Estimados compañeros, tengan ustedes una excelente mañana. No quiero empezar el tema sin expresarle mi felicitación a todos los compañeros trabajadores que con su esfuerzo cotidiano hacen posible que este país pretenda salir del atraso y subdesarrollo en el que nos encontramos. El tema del día de hoy, se me olvidaba, ahí tienen en cuenta que la próxima semana, el día 8 y el día 9 para los de plan domingo y el día 5 para los de plan diario es su segundo parcial. Así que vamos a dar inicio al tema del día de hoy correspondiente a la semana número 13 con el tema otros métodos de recolección de datos que corresponde al curso de mercadotecnia. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que el método de recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizados por el analista para desarrollar los sistemas de información, entendiendo que un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de las que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer la información. Escalas de medición. Las características básicas de una escala de categorías requiere que el encuestado indique la posición de un continuo o bien de categorías ordenadas que van a ser o que van a corresponder a una actitud. El ejemplo que podemos establecer es situaciones comunes de dulzura para mezcla de bizcochos. El recurso para evaluar el dolor de un paciente, las opiniones sobre el clima, las marcas favorecidas o preferidas de los consumidores de un artículo en cuanto a los estudios de mercadeo, la clasificación por géneros. El orden jerárquico, pues, nos establece de una manera posicional cuáles son estas respecto a los objetos, pero no a la magnitud de las diferencias entre ellos. Por ejemplo, la clasificación de la calidad, los lugares de los equipos en un torneo de fútbol, los sitios de aparcamiento en un centro comercial. Esos podríamos considerarlos como ejemplos desde el ámbito común, cotidiano. También pueden o podemos establecer ejemplos de marketing, como podrían ser órdenes de preferencia, posición del mercado, la clase social, etcétera. Dentro de las características básicas en la escala de Likert está el grado de acuerdo con la escala de 1 a 5. Va a corresponder a un procedimiento que esté muy de acuerdo. Y de 5 a 1, con esa gradación, muy en desacuerdo. 5 muy en desacuerdo y 1 en acuerdo. Esto, si lo trasladamos a los ejemplos cotidianos, podríamos establecerlo como una medición del rendimiento de las tiendas de desempeño, que eventualmente podrían ser las de las gasolineras. Contra un ejemplo de marketing que podría ser la medición de las actitudes de un día caluroso para determinar qué tipo de bebidas, sean
alcohólicas o no, son las que prefiere el consumidor, estableciendo cuál es la marca de preferencia de los sectores que sean elegidos. Es decir, podríamos categorizarlos como agua apta para el consumo humano, bebidas no alcohólicas, aguas carbonatadas o gaseosas, y las bebidas alcohólicas, que podríamos considerarlas aquellas que medianamente contienen alcohol, es decir, en una gradación de 0 a 4 grados de alcohol máximo. Las escalas fundamentales de medición. Este presenta características básicas que va a suponer para quien las elabore normalmente un criterio que podríamos considerarlo como un criterio de jueces al realizar un listado de rasgos respecto a un aspecto, persona o fenómeno en el que el primer ítem del cuestionamiento encierre una descripción o bien una calificación que puede tornarse buena, muy buena o excelente, y el último una descripción o calificación muy negativa, malo, muy malo, pésimo. Y en el medio, unos 15 o 20 niveles intermedios ordenados progresivamente. De tal cuenta que podríamos citar un ejemplo del desarrollo común, que podría ser la evolución del empleo, las actitudes entre ciertos grupos étnicos. Y por el contrario, podríamos establecer un ejemplo de marketing que se podría circunscribir a una actividad individual. Por ejemplo, el contador, que es el que establece y correlaciona las actividades numéricas en cuanto a los gastos e ingresos de una organización. La escala diferencial de 7 puntos. Con este tipo de actividad bipolar, podemos establecer en la escala diferencial semántica imágenes de una compañía, y en un ejemplo puramente mercadológico podríamos establecer una mezcla de mercadotecnia. Mientras que en las escalas de asociación las vamos a construir de forma que sean constitutivas de una matriz cuyas filas se encabezan con un conjunto de atributos. El propósito es que el entrevistado pueda asociar cada atributo con el producto o con la marca. Por ejemplo, si le mencionamos al entrevistado el sabor, el olor, la textura y la calidad de un producto, para que él lo pueda tener dentro del posicionamiento de marca, y esto lo pueda establecer y definir una diferenciación entre los productos sustitutos y los productos competitivos de mi marca. De igual forma, podríamos en un grupo focal poner sin nombres, sino que únicamente en 3 vasos diferentes, 3 bebidas de la misma categoría, que puede ser, se me ocurre, sin nombres, en un vaso de Coca-Cola, un vaso de Pepsi-Cola y un vaso de Big Cola, para poner cuál de los 3 es más agradable a cada uno de los comensales que estén en el grupo focal, y que describan
qué características y qué beneficios en cuanto a sabor, olor, la textura del líquido y la sensación que produce dentro de su boca, y de esta manera los pudiéramos diferenciar, construyendo con ellos, con los, las características agradables y las que no les agradan, una matriz en cuyas filas podríamos encabezar los atributos y los que no hayan sido de su gusto absoluto. Los elementos de tener toda una escala. Recordemos que las escalas de medición en la investigación de mercados se van a circunscribir a a los números asignados por tipo de circunstancias. Y estos números nos van a permitir establecer un posible análisis estadístico de los datos resultantes, y de la misma forma van a facilitar la comunicación en cuanto a las reglas de medición y los resultados. Así, la medición va a significar que es la asignación de números o bien otros símbolos de características de los objetos de acuerdo a ciertas reglas preestablecidas, en las cuales podemos diferenciar dos escalas. Una es la escala comparativa y la otra es la escala no comparativa. En cuanto a la escala comparativa, se puede definir como uno de los dos tipos de técnicas que existen entre una comparación directa entre los objetos de estímulo. Mientras que la escala no comparativa son técnicas de escala en que cada objeto de estímulo es registrado de forma independiente de los demás objetos, de tal manera que sea un conjunto independiente de los estímulos establecidos. El balance. Esto se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Los procedimientos más utilizados con este propósito, que nos van a determinar la confiabilidad mediante un coeficiente, son la medida de estabilidad, que es la confiabilidad de test y retest. Los métodos de formas alternativas o paralelas, métodos de mitades partidas y métodos de consistencia interna. La confiabilidad. Esto se refiere a la exactitud con que un instrumento permite la medición de lo que tiene preestablecido, es decir, medir la eficacia de una prueba para representar o bien describir, o puede también establecerse un pronóstico respecto al atributo que le interesa al entrevistador. De esa cuenta podemos establecer algunos tipos, entre los cuales podemos mencionar la validez de contenido, que se refiere al grado que un instrumento refleja un dominio específico de lo que se pretende medir. Este es el grado en que la medición representa el concepto o bien una variable medida. Podemos poner como ejemplo: una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo el problema de suma y resta, excluyendo la multiplicación o la división. Asimismo, el dominio de contenido
se caracteriza como una variable normalmente definida, como una teoría de estudio y que presenta antecedentes. También tenemos la validez predictiva. Esta se relaciona con el criterio que responde a la pregunta ¿cuán efectivo es un test? En el sentido de establecer su efectividad en la predicción de un resultado proyectado. Este tipo de tests nos va a ser útil sobre todo para los exámenes de admisión en los que uno pretende establecer la concordancia entre las predicciones efectuadas de la prueba y los resultados posteriores a través de la observación. Esto de alguna manera nos puede medir el rendimiento académico de manera general, demostrando mediante la correlación entre el puntaje académico general aplicando en su momento actual y la medición de un criterio externo expresado a través del desempeño a futuro de un individuo. La validez concurrente. Este tipo de instrumento establece la relación entre los resultados del test y los índices de criterio obtenido aproximadamente durante el mismo tiempo. Este tipo de validez se considera apropiado para las pruebas de diagnóstico en el campo de la psicología. Si lo vemos desde otra perspectiva, podemos determinar también la validez concurrente como la correlación que existe entre los rendimientos de una prueba y otro tipo de expresiones en cuanto al logro de objetivos. El ejemplo que podemos establecer son los trabajos de investigación desarrollados por los estudiantes en cuanto a la validez teórica. Esto se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico y la validez de este concepto eminentemente teórico mide 3 etapas en las cuales podemos definirlo como la validez que establece y especifica la relación teórica existente entre los conceptos teniendo como base un marco puramente teórico. Se puede correlacionar los conceptos analizándolos cuidadosamente en cuanto a la existencia de su correlación. Y la interpretación que le demos a la validez empírica va a ir vinculada directamente con el nivel en que se clasifica la validez del constructo de una medición particular. Las escalas de actitudes. La podemos definir como un instrumento que nos ayudará a medir qué tanta inclinación o atracción tenemos hacia algo, ya que esa inclinación anteriormente podía ser medida cualitativamente. En este momento podemos otorgarle un valor de tipo cuantificable. Las actitudes consisten en dos aspectos que son sumamente importantes. La dirección, que puede ser positiva o negativa, a favor o en contra. El grado de intensidad es la fuerza del sentimiento. Coloquemos un ejemplo vernáculo coloquial en el cual podríamos establecer si se circunscribe a una situación en cuanto a si le gustan las mascotas, específicamente los perros.
Por lo tanto, la actitud hacia los caninos tiene una dirección positiva. Si te enloquecen los perros, por llamarlo de una forma, la actitud hacia ellos tiene un alto nivel de intensidad, o lo que significará que serías intensamente positivo si tuvieras de mascota un perro. ¿Qué miden las escalas? Las escalas generalmente ven la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las de un gráfico o dibujo que las puede representar. Por ejemplo, el mapa en relieve. Si esta escala nos indicara que es una proporción de 1 en 15,000, va a significar que por cada centímetro del relieve que tiene el mapa va a representar 15,000 centímetros en la vida real. Las escalas de medición estadística. Según Stevens, las escalas de medición se pueden clasificar en 4 grupos a saber, los cuales podemos considerar de la siguiente manera: la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. La escala de medición más rudimentaria es la nominal. La más completa es la escala de razón. Y desde el punto de vista matemático y estadístico, la escala de medición. Las escalas de medición en investigación para Stevens y Reyes significan que una escala de medición es la forma en que una variable va a ser medida o cuantificada. Sin embargo, para Tafur, la escala es un instrumento de medición. Entonces, ¿cuáles son las escalas de medición? La escala nominal, ordinal, intervalo y razón o proporción. La teoría del escalamiento. Aquí debemos mencionar en primer término a Likert. No desarrolló una teoría de la medición propiamente, en la cual se haya fundamentado su escalamiento. El principio de Likert fue simplista y práctico, pues creó una categoría de respuestas con la menor cantidad de relativos posibles. La escala sumativa. Según Nunnally, las escalas de tipo sumario constituyen el mejor método para el escalonamiento de actitudes verbalizadas. Las escalas sumativas poseen varias ventajas, entre las cuales vamos a mencionar que son la continuación de modelos atrayentes, son bastante fáciles de construir, normalmente son muy confiables, se puede medir diferentes clases de actitudes y se han reportado resultados significativos. Dentro de los supuestos, como ya mencionamos a Likert, este no desarrolló supuestos estadístico-matemáticos, sino que se centró en un método que establecía que los sujetos no se pretendían medir o calibrar ni los estímulos ni sus reacciones. La motonicidad. Supone que los reactivos presentan una relación
que es un método que no pretende medir o calibrar los estímulos o las reacciones, como les mencionaba, y la monoticidad supone que los reactivos presentan un tipo de relación monotónica. Esto en relación con la escala, que va a implicar la progresión lineal de la relación entre las respuestas de cada uno de los reactivos y también la puntuación que se le va a establecer a cada atributo. En cuanto a la suposición del escalamiento, cada reactivo se suma al siguiente con el fin de construir la puntuación de suma al siguiente. La monoticidad lineal. La característica principal del escalamiento de Likert se constituye en la suma de cada uno de los reactivos, lo cual se obtiene una relación entre el puntaje total y las puntuaciones de cada uno de los reactivos, de forma tal que se establece un modelo lineal que va a consistir en una ecuación en la cual las incógnitas se van sumando. Ya en la escala de Likert, la incógnita principal se constituye en el resultado de la suma de los puntajes de cada uno de los ítems. La unidimensionalidad. La escala sumativa debe de estar compuesta por reactivos correspondientes a una misma dimensión de tipo actitudinal. Es decir, deben referirse hacia el mismo objeto que se está evaluando. Esta unidimensionalidad se debe de considerar en el proceso de elaboración. Asimismo, una vez redactados los reactivos, se tiene que evaluar la calidad unidimensional de la escala, utilizando métodos de análisis factorial, análisis de facetas, análisis de dimensiones, que va a suponer que los reactivos miden una única dimensión. La escala de Likert. La construcción de la escala. Esta se debe elaborar en base inicial de datos que son determinados y se debe establecer la forma en que se puntuarán los mismos y de qué manera se obtendrán las puntuaciones de los variables o bien de los sujetos. De la misma forma, se debe establecer un análisis y selección de datos para que posteriormente se pueda evaluar confiando en la validez de la escala que ya se construyó. Los reactivos deben de estar redactados de tal forma que dos personas con actitudes diferentes contesten de manera distinta. Deben de expresar juicios de valor o bien de comportamiento deseando no hechos, pues los enunciados deben de expresarse de manera clara, directa y concisa, evitando definitivamente que las personas respondan de manera estereotipada, ya que todos los enunciados del conjunto de reactivos van a tratar una misma actitud. Rara vez se va a requerir más de 40 reactivos, dado que pues nuestro propósito en cada reactivo es la de escalar, obteniendo un tipo de varianza que sea confiable con respecto a la actitud, ya que la mayoría de los datos deberían de ser moderadamente positivos o moderadamente negativos.
No podemos irnos a los extremos, pues debe cuidarse grandemente la distribución homogénea de reactivos positivos y también la de reactivos negativos. La puntuación de los reactivos en cuanto a su forma más frecuente es asignar números a cada categoría. Esto me refiero a cada categoría de respuesta. Por lo general se iguala al número menor a la categoría que expresa menor acuerdo con el reactivo. Cuando se utilizan reactivos invertidos, se debe recordar que estos expresan un mayor acuerdo con el aspecto evaluado en cuanto menor sea la puntuación. Por lo tanto, este tipo de puntuaciones se evalúan de forma invertida. Para obtener el valor de la escala, debemos de sumar todas las respuestas de los reactivos. La corrección de las puntuaciones. Ya he mencionado de manera reiterativa que algunas veces se trata de una escala sumativa y haciendo hincapié en su nombre, se construye con la sumatoria de todas las puntuaciones obtenidas en cada reactivo. De tal cuenta que los valores obtenidos en la escala debiesen de ser objetos de transformaciones a fin de que podamos ofrecer una interpretación que se ajuste a los intereses de la medición escalar que estamos desarrollando correspondientemente. La interpretación de los resultados. Estos pueden ser factibles eh, en tres formas de interpretación los resultados. La interpretación normativa, que va a ir establecida a partir de la estandarización de las puntuaciones obtenidas en cuanto a una población representativa. Aquí tenemos que establecer límites de interpretación en base de la distribución colectiva. La interpretación por criterio. Estas transforman las puntuaciones totales que se obtienen y van a generar un índice promedio, el cual se convierte en escala original. También podemos mencionar la escala de adherencias, que realiza una transformación muy similar a la que acabamos de mencionar y únicamente que el índice fluctúa entre 0 y 1. En cuanto a al índice de homogeneidad, basado en esto, la escala, utilizando una correlación de datos total y la correlación datos total corregida, es la que se utiliza en la fórmula de Pearson, que es la primera que tienen ustedes en la diapositiva, donde n es igual a la cantidad de participantes y la j es el puntaje de datos, mientras que la x es la puntuación total del instrumento. Cuando está basada en el índice de discriminación, esto se refiere a un basamento en la consistencia interna de la escala, en la cual, utilizando las puntuaciones extremas, podemos recordar que el índice de consistencia interna debe de ser evaluado mediante el coeficiente alfa de Corrobrach,
en donde, que es la segunda fórmula que tienen ustedes en la diapositiva, en donde S al cuadrado sub X es igual a la variable de la puntuación de la escala S al cuadrado sub J. La varianza de la puntuación del dato de la sumatoria de S al cuadrado sub J, sumatoria de la varianza de las puntuaciones de cada dato N en el número de reactivos. La escala de Thurston. Esta se fundamenta en los razonamientos y técnicas de la teoría del escalamiento para determinar qué números se utilizarán para representar cantidades de la propiedad medida, y el objetivo fundamental es la construcción de escalas de medida, y por lo tanto va a incluir todos los procedimientos que se consideren necesarios en cuanto a su elaboración. Los procedimientos de medida son instrumentos concretos de un subconjunto de ítems dentro de un test. Esta serie de objetos ordenados por el grado o por la intensidad con que se manifiestan o tienen algún tipo de propiedad, se le van a asignar números a los objetos en función del grado que manifiestan dicha propiedad, y a la relación entre los objetos y los números en función del grado en que se manifiesta la misma. ¿Cómo se clasifican? Métodos de escalonamiento unidimensional son los que nos van a permitir los objetos de tipo psicológico respecto a un único atributo. Cada uno de los objetos a escalar va a recibir un único valor dentro de la escala. Los métodos de escalamiento multidimensional, la ordenación de los objetos psicológicos a escalar, se ha de hacerse atendiendo simultáneamente a más de un atributo. Cada objeto a escalar va a recibir un valor de tipo escalar por cada dimensión o atributo que esté implicado. Los métodos de centrado de objetos o de sujetos se refiere a una teoría de los test de escalonamiento de Likert y Osgood que deben de ser establecidos de una manera diferente. Los métodos de centrado de los estímulos se refieren a un escalamiento de tipo psicológico y un escalamiento psicológico de Thurston. Mientras que los métodos centrados en la respuesta se refieren a un escalograma de Goodman, que es un método de escala Coombs. La ley del juicio comparativo. Esto se refiere a Thurston, el cual representa un gran avance en el desarrollo de la medición psicológica y va a aportar las bases para poder situar los estímulos psicológicos sobre un proceso continuo. También de aspecto psicológico al que no está ligado directamente, pues no hay ningún tipo de ordenamiento físico subyacente. No obstante, presenta graves inconvenientes, entre los cuales podemos mencionar cuando el número de estímulos es muy grande, ya se utiliza una metodología de las comparaciones binarias. Torgerson define la ley de juicio comparativo como un sistema de ecuaciones que se relacionan en proporciones de veces que un estímulo K es juzgado mayor que un estímulo J respecto a un atributo determinado con valores escalares
y sobre todo con dispersiones discriminantes de los dos estímulos sobre el continuo psicológico. La ley del juicio comparativo presenta tres postulados. Cuando el sujeto se presenta a un estímulo J para emitir un juicio respecto a algún atributo del mismo, se produce en el sujeto lo que se denomina un proceso discriminante. Cuando un mismo estímulo no siempre produce en el individuo el proceso discriminante derivado de una serie de factores, la medida y la desviación típica de esa distribución van a constituirse en un valor escalar del estímulo y la dispersión discriminante que va a representar respectivamente. La matriz de frecuencia observada y la matriz de frecuencia observada ordenada. Para su construcción se deben de elaborar a través de matrices simétricas, es decir, la misma cantidad de filas y de columnas, en las que se van a colocar todos y cada uno de los estímulos, ya que posteriormente se van a transcribir las preferencias colocando de derecha a izquierda las frecuencias según el orden en que se prefiera. Y la matriz de frecuencia observada de proporciones se constituye en puntuaciones típicas en cada casilla. La escala mixta de Likert y Thurston, ahí las actitudes son bien definidas, se establecen a través de elementos cognitivos, afectivos y, si es posible, desde el punto de vista en el cual se oriente afectivamente la atracción de gusto como consecuencia de esa empatía que puede existir entre el producto y el consumidor. Con esto, compañeros, llegamos al final del tema de hoy, en el cual van a encontrar las preguntas respectivas, esperando pues que el tema, que es un poco complicado explicarlo solo teóricamente, pues haya quedado lo suficientemente claro, y de lo contrario, pues espero sus comentarios a través del correo. Deseándoles un excelente día